Advertencia, este contenido no es apto para menores de edad, ni para cardíacos. Si te encuentras solo, no apagues las luces. Si no eres un profesional de lo paranormal, no lo intentes. Todo acto o contenido está bajo responsabilidad de quienes lo hacen. Disfruten este video. Esto es Volaos Paranormales. Vamos a innovar esta vez porque eventualmente los recorridos empezaban adentro. Hoy día vamos a incluir dos puntos que tienen que ver con la estatua que está ahí, que es de mármol, que es una estatua que refleja lo que el escultor quiso expresar, el dolor que sentimos todos cuando llegamos a un camposanto a dejar por última vez el querido. Que representa la figura de una mujer mirando al cielo doliente, como pidiendo a Dios, tal vez que mantenga en su seno al ser querido que llega a vivir el sueño eterno. Esa estatua se hizo en 1934 por encargo del entonces administrador del cementerio, don Alberto Sirralta, que era un ex funcionario del ejército que para entonces ya estaba en retiro. Se comenta también ahí en el pilar que en forma gratuita el pilar lo hizo un obrero de acá de Copiapó, don Calixto Astorga, que complementó la obra entonces de esta mujer que da la bienvenida, así entre comillas, a quienes llegan a dormir el sueño eterno. Yo tengo un recorte en Diario Atacama, de acá de la ciudad, de hace 30 años, donde el periodista histórico, ya fallecido también, don José Nicolás, dice en parte, yo quiero leer, en la estatua se advierte una actitud de hondo pesar como figura esculpida en el sentimiento humano, como símbolo de la paz solemne y eterna del camposanto que tiene a su espalda. Con un dejo de piedad, fija sus ojos en la luz de la lejanía de lo abstracto, ojos que tienen sombra de lágrimas, de pena y reflejos de compasión. Eso lo escribió parte de don José Nicolás, esta crónica de hace 30 años en el diario Atacama. Eso es lo que podemos decir brevemente respecto a esa crónica, y saltamos a esta frase que muchas veces la hemos leído y no sabemos quién la hizo ni qué significa. Yo quiero contarles que para el año, entre los años 1835 hasta finales de la década del 40, ¿me escuchan o no, cierto? Sí. Entre 1835 y finales de 1940, en Copiapó habitaban 6.800 extranjeros. 6.800 extranjeros, de los cuales 5.700 eran argentinos, imagínense, argentinos, y los otros 1.600 eran ingleses, ¿ya? Pero ¿por qué tanto argentino que había en Copiapó en esos años? Sucede que en Argentina hubo un gobierno calificado por los mismos argentinos de tirano, como era el de Juan Manuel Rosas, ¿ya? Se obligó a muchos opositores a su gobierno a huir del país y establecerse en otros puntos. Aquí se eligió esta zona de Atacama porque ellos encontraron acá también el trabajo minero. Ya lo voy a contar enseguida. Ellos establecieron un punto de referencia en La Puerta, que es al interior de Tierra Amarilla. Ahí se reunían, conversaban y analizaban el futuro, porque muchos de ellos eran ricos mineros, políticos influyentes. No era cualquier persona la que vivían acá en Copiapó. Tenían ascendencia sobre sus compatriotas. Y entre esos tanto argentinos estaba, por ejemplo, un señor llamado Faustino Domingo Sarmiento, no sé si a ustedes les suena, que llegó a ser presidente de Argentina. Él llegó a esta tierra a trabajar en Chañarcillo lo suena, ¿no? General Chañarcillo con 22 años. Él llegó como peón, es el último grado, peón de la mina Chañarcillo, la mina Colorada, una de las tantas que había en el complejo de Chañarcillo.
Y después fue adquiriendo la confianza de sus patrones, llegó a jefe de despensa, ¿ya? De la pulpería, cuando veces en las minas. Hasta que, bueno, ahí hizo dinero, juntó recursos, en espera de que saliera del mando el señor Rosas y volvió a Argentina. Ya volvió a su carrera política y después llegó a ser, como le decía, presidente de la República. Pero además de ese señor Domingo Faustino Sarmiento, estuvo don Gabriel del Real Azúa, que era un señor industrial minero que trabajaba la plata, la mina que había acá, y tenía como afición la poesía. Y él escribió un poema del cual se extractó este verso que está allí, que dice: esta es la mansión del luto, a do, que saben que el castellano antiguo está resumido ahí, a donde el débil, como el fuerte, o sea, todos, tenemos que llegar algún día a pagar tributo al inexorable muerte. Entonces, le reitero esta frase que muchas veces la gente la lee, no sabe quién la escribió, corresponde a un argentino que huyó de su país arrancando una tiranía de gobierno, y se instaló esta frase aquí en 1848 cuando salió el cementerio. Don Gabriel del Real Azúa. Eso es lo que puedo contarles a ustedes respecto a estos dos puntos que nos encontramos en la entrada de nuestro camposanto. Seguimos. Mi nombre es Verónica Rubina. Hoy los voy a acompañar en este guiado también junto a mis compañeros Sergio y Primo, que van a estar relatando hoy. Les voy a hablar un poco sobre lo que es la carroza fúnebre. Es un elemento súper importante. Esta fue traída desde Francia, está construida de pino oregón. Llegó acá al cementerio a fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Este fue un elemento súper importante y característico, ya que las personas fallecidas eran traídas al Camposanto en esta carroza fúnebre. ¿Qué es la característica importante de esta carroza? Que esta carroza representaba estatus social. Antiguamente la gente era enterrada acá en el cementerio, y si podemos ver los mausoleos, hay mausoleos que son bastante grandes y bastante ostentosos, ya que las clases sociales se demostraban también a la hora de que la gente moría. ¿Por qué? Porque la carroza tenía clases sociales. Tenía la primera clase, donde vestía el cochero, ¿cierto?, la persona que manejaba la carroza, y los caballos también, con una capa de terciopelo negra. La segunda clase solo vestía el cochero, y la tercera clase el cochero vestía con ropa común. Eso era para las personas que tenían algún tipo de clase, ¿cierto? Y los funerales, los de primera clase, eran bastante ostentosos. Se decoraba, se vestía hasta el caballo, entonces se decoraba la carroza, y hasta esos momentos se demostraba el estatus y las clases sociales de las personas. Entonces es un elemento súper importante, porque ahora la mayoría de las personas solo son trasladadas en las carrozas. En este momento se notaban mucho las clases sociales, porque estaba dividido. De hecho, en el Cementerio General de Santiago se cobraban tarifas diferenciadas por el hecho de tener una primera o segunda clase. Así que eso es un poquito del contexto de la carroza, así que los invito a que puedan seguir. Bueno, este cementerio no siempre existió aquí. Antiguamente las personas eran enterradas en iglesias y monasterios. ¿Se imaginan el olor que había dentro de las iglesias? Bueno, esto pasa porque antes la iglesia tenía el poder y el mandato, ¿cierto? Entonces, cuando llegan los españoles aquí, se crean las iglesias, los monasterios, y las personas eran enterradas dentro de las iglesias. ¿Por qué? Por un tema religioso, porque se decía que mientras más cerca estaba del altar la persona, era más sagrada su sepultura. Pero también esto mostraba estatus social. Antes la muerte mostraba mucho las clases sociales, y mientras más cerca del altar estabas, era una persona que tenía más estatus, o sea, una persona que tenía más poder y más riquezas. Y las personas que no tenían tanto poder y tanta riqueza eran enterradas o en los patios de las iglesias y monasterios, o en sitios aireados.
Entonces esto es un punto súper importante porque eso a lo largo del tiempo fue generando problemas sanitarios. Imagínense una iglesia con todo el piso removido, con muchas personas en un mismo lugar. Eso generó muchos problemas. Y luego vienen reformas que, como ya se generó un problema tan grande, se generan reformas y en ese tiempo habían cabildos. Y estos cabildos plantean y se generan decretos que dicen que ya no se puede enterrar a las personas dentro de las iglesias y monasterios, porque era un problema sanitario. Esto viene desde España y luego se replica acá en Chile y se deja de enterrar a las personas dentro de las iglesias y ahí nace un cementerio que estaba a las faldas del Cerro Chanchoquín. ¿Saben cuál es el Cerro Chanchoquín? Cerro La Cruz, sí. ¿Por dónde está la INACA? Todo el sector de Cartavio, ese era el cementerio que existía. Pero ¿qué pasaba? Como explicaba recién mi compañero, en ese periodo estaba el auge minero, el auge del mineral de Chañarcillo, lo que hizo que llegaran muchas personas extranjeras, porque habían recursos, había dinero, entonces las personas buscaban vivir bien y vivir acomodados, por lo que llegan muchas personas de otros países y pasa que esto era un asunto religioso, más que sanitario, era religión. Entonces se separa lo que son las personas católicas y las personas disidentes, que eran las personas no católicas. Esto estaba separado por una reja de madera, el cementerio ahí a las faldas del Cerro Chanchoquín, y con el tiempo la población empezó a crecer, empezó a llegar mucha gente desde afuera, empieza a crecer la población, pero también empieza a morir gente. Entonces este cementerio se comienza a sobrepoblar, pero también se empieza a poblar el territorio. Y eso también traía problemas sanitarios, porque si tengo un cementerio y yo estoy viviendo al lado, tengamos en cuenta que a la gente la enterraban así. No había un proceso mortuorio. Entonces, acá surgió una problemática mayor que era, ¿qué se hace? Y aquí viene una persona súper importante, pues, que es Luis Flores Fritis. ¿Conocen la calle Luis Flores? Sé que muchos. Entonces, Luis Flores tiene un papel súper importante porque es un hacendado, una persona que tenía tierras en Copiapó, que dona los terrenos del cementerio. Este terreno en el que estamos hoy lo dona Luis Flores Fritis. ¿Por qué? Porque ve la problemática que hay y lo dona de manera desinteresada. En 1847 empieza a terminar el cementerio de Chanchoquín y en 1857-58 ya estaba funcionando el cementerio general en el que estamos hoy en día. Así que los invito a pasar al siguiente punto. Eso es. Y esto corresponde, como ustedes pueden ver allí, a don José Antonio Carvajal, un señor nacido en Santiago el 13 de junio de 1937. Este caballero siempre tuvo la inquietud por ser algún profesional en la vida y se preparó en el Instituto Nacional y terminó sus estudios en Serena, titulándose de ingeniero en minas, donde tuvo la oportunidad de compartir y ser enseñado por el gran sabio polaco, experto en minería, don Ignacio Domeyko, quien ya más adelante, al conocerlo y saber las aptitudes de ser joven, José Antonio, lo recomendó para que fuera el primer director de lo que iba a ser la Escuela de Minas de Copiapó, creada o fundada el 11 de abril de 1857 en nuestra ciudad. Él fue rector allí de este incipiente instituto que preparaba a los mineros de esta zona, hasta que en diciembre de 1864, el entonces presidente de la República, don José Joaquín Pérez, dictó un decreto que reformó la educación en nuestro país y creó los liceos de primera clase. Fue así que se creó en nuestra ciudad el Liceo de Hombres, que funcionó originalmente donde hoy día vemos el Correo. Allí estaba entonces el primer carrera competitiva. Funcionó el primer Liceo de Hombres de Copiapó. ¿Pero por qué nombre el Liceo de Copiapó? Porque el mismo decreto que firmó el presidente José Joaquín Pérez señaló que la escuela de minas debía anexarse a este liceo naciente, lo que indudablemente generó bastante molestia en esa comunidad educativa profesional, porque estimaban que se le estaba rebajando la categoría, el rango, al ser un curso más de lo que iba a ser un liceo. Pero al final de cuentas esto no prosperó las protestas ni los reclamos y tuvieron que anexarse a este liceo, y comenzó a funcionar el 1 de marzo de 1865, con 3 ramos: Humanidades,
matemática elemental y matemática avanzada para los que eran estudiantes que provenían de este colegio de minas o los que estaban ingresando para ser ingenieros. Esto fue entonces que empezó, digo, el 1 de marzo de 1865 con 99 alumnos, 23 por cada curso. Y el primer rector de este liceo, ya lo dije también, fue el mismo señor José Antonio Carvajal. De allí que hoy día, en homenaje a él, precisamente, el liceo que hoy día está en calle Cobayapu con Enrique, lleva el nombre de este señor muy bien puesto, porque no solamente fue el primer director o rector, sino que fue un hombre que hizo mucho por este liceo, por los alumnos, por la infraestructura del establecimiento, por la parte social de los estudiantes. Él colaboró en crear internados, en apoyar a los estudiantes que no tenían recursos para estudiar, mejoró las carreras, aumentó las carreras, incluso llegó a crear un departamento de observación astronómica, incluso, y claro, astronómica, bien digo. Entonces él se ganó en el tiempo merecidamente lo que fue su aporte como director de este establecimiento, hasta el día que murió en Caldera en 1891. En febrero de 1891 falleció este señor en Caldera, habiendo completado 26 años como rector de este establecimiento. Y como cosa curiosa, podríamos decir que murió el mismo día en que el ejército balmacerista, en el contexto de la Guerra Civil de 1891, se tomaba las dependencias del Liceo de Hombres para ubicarse allí como la fortaleza o el fortín desde el cual iban a luchar dentro de nuestra ciudad, en el contexto, reitero, de la Guerra Civil de 1891. Así que esa es muy brevemente la historia de lo que podemos decir respecto a don José Antonio Carvajal, un hombre que se afincó definitivamente y dejó su vida acá en nuestras tierras. Migraron a la comuna de Copiapó, a la región de Atacama, dentro de ellos la familia de Alejandro Soto. Alejandro Soto era un niño que llegó de Rancagua con sus padres. Sus padres buscaron una casa muy cercana a un colegio, ya que necesitaban que el niño tuviese autonomía, porque ellos eran padres que venían a trabajar, ¿cierto? A trabajar en la minería, y necesitaban que su hijo se pudiese mover de manera autónoma. Un día en su colegio, el profesor les pide que estos niños hagan un dibujo y que luego de terminar este dibujo pueden irse a su casa. Alejandro Soto, muy contento porque después del dibujo se podía ir a su casa, hace este dibujo y se lo entrega a su profesor. Luego, cuando Alejandro sale del colegio, Alejandro es atropellado por un camión lechero. Esto dejó consternada a toda la comunidad porque era un niño muy pequeño, de tan solo 5 años. Pasó el tiempo, todos quedaron consternados con esta noticia. Pasó el tiempo y su profesor encontró el dibujo que había hecho Alejandro. Y que era lo impactante, era que el dibujo relataba el momento exacto de su muerte. El niño dibujó el camión lechero que lo atropelló, dibujó la patente del camión, se dibujó a él atropellado, dibujó a sus padres. Entonces plasmó de manera exacta lo que fue su muerte. Este dibujo lo podemos ver ahora, así que yo los invito a que puedan pasar a observar el dibujo. Les pido sí que no muevan nada, que no toquen nada, solo observen y que vayan pasando de a poco, ¿ya? Los invito a que puedan pasar por acá. Mira, ahí es donde tienen las flores, ahí se puede ver el dibujo. Acérquense más acá para que todos puedan. Perfecto. Bueno, les cuento, aquí nos encontramos en la fosa común del terremoto de 1922. ¿Alguien ha escuchado hablar de ese terremoto? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Qué sabe de ese terremoto? Que fue entre Atacama y Coquimbo. Fue entre Atacama y Coquimbo. Bueno, les cuento, este terremoto fue uno de los más grandes registrados en Chile. Fue el tercer terremoto más grande registrado en la historia, ¿cierto?, de Chile. ¿Y cuál fue la magnitud de este terremoto?
Este terremoto fue de 8.5 en la escala de Fori-Russell. Tenemos varias escalas de los sismos, pero pasa que antes se medían con sismógrafos los terremotos, los sismos. Y este terremoto fue tan grande su magnitud, que el sismógrafo se rompió y solo registró el inicio del terremoto, por lo que no se sabe a ciencia cierta o con exactitud de cuánto fue. Este terremoto ocurrió el 10 de noviembre de 1922. Fue tan grande que afectó a Coquimbo, Copiapó, Chañaral, Caldera, a toda la zona costera. Y no fue solo el terremoto. A las 6 de la tarde de ese 10 de noviembre hubo un temblor grado 7 y luego a las 23:59 fue este terremoto que algunos dicen que fue hasta grado 10, 11. Duró también 11 minutos, pero no fueron 11 minutos de corrido, sino que duró 3 minutos, sino que fueron sismos que fueron reiterados. Acá descansan 70 personas que fallecieron en esa época y fue un terremoto bastante destructivo porque en esa época aún la gente usaba velas. Entonces el movimiento hizo que hubiese muchos incendios, las casas también eran construidas de adobe, entonces muchas casas quedaron en el suelo. Gran parte de Copiapó, Caldera, Chañaral, Carrizal quedaron devastados, quedó gran parte de la población en el suelo y fue muy difícil reconstruir todo. Luego de este terremoto viene un tsunami, que este tsunami llegó a Caldera en un periodo muy corto, donde hubieron olas en Chañaral. La ola registrada fue de 9 metros, una ola de 9 metros que fue muy devastadora. En Carrizal el mar salió 2 kilómetros hacia afuera. Entonces fue un terremoto bastante devastador. Se registraron al menos 400 heridos, 400, 550 heridos y los 70 fallecidos de ese terremoto se encuentran aquí en este lugar. Eso marcó también la historia de Atacama y de Chile, ya que tenemos a nivel mundial, tenemos registrado uno de los terremotos más grandes, que fue el de Valdivia. Así que ahora los invito a que podamos pasar al siguiente punto. Pero bueno, felizmente nuestro querido Copiapó, nuestra región, se ha destacado siempre por tener valores interesantes, valores muy importantes dentro de las distintas disciplinas del arte. Hemos tenido connotados novelistas, connotados actores, connotados pintores, y este señor, José Vallejo, nació, hay ahí un dilema. Algunos dicen que nació en Vallenar, otros dicen que nació en Copiapó. Nació el 19 de agosto de 1811. Él fue un novelista satírico y costumbrista, y regionalista. ¿Qué significa satírico? Que él, las acciones que mostraba a través de la literatura eran burlescas. Los regionalistas, ustedes saben que hay mucha gente que desde hace muchísimo tiempo estamos luchando contra el socialismo, porque hay un dicho que dice Santiago es Chile, ¿cierto? Y las cosas dentro del país sucedan como debiesen darse. La tumba, el mausoleo, de quien, según los historiadores de Atacama, es el hombre más grande que ha nacido, no de tamaño físico, naturalmente, el hombre o el hijo más grande de Atacama. Estamos frente a otra tumba de don Pedro León Gallo Goyenechea. ¿Por qué es lo más grande? Lo que vamos a relatar de forma muy breve. Hay muchos tomos escritos sobre la vida y obra de este caballero, así que es para estar mucho rato hablando, y es más fácil hablar mucho que resumir, porque tiene mucho de qué contarse acerca de él, ¿ya? Este caballero fue un hombre que se levantó en armas, literalmente, contra el centralismo, como decía mi compañera, porque siempre se ha dicho que Santiago es Chile, bueno, y desde la época de la creación del país se ha mirado en menos las provincias, se miran menos provincias o regiones, y con mayor razón el norte,
porque incluso hay un dicho que dice que el centralismo o Santiago no quiere al norte, y eso que el norte es que le da el pan al país, ¿ya? Entonces este caballero se levantó en armas contra el centralismo porque él decía que el centralismo era oprobioso, era asfixiante, era, abusador contra el norte chileno. Y un 5 de enero de 1859 dio comienzo a lo que se llamó la Revolución Constituyente. ¿Alguien ha escuchado ese término? Revolución Constituyente. Ahora se hizo también una nueva constitución, ¿cierto? Una manifestación constituyente, pero don Pedro León Gallo fue el primero que puso en boga este concepto. Yo me voy a permitir leer de este libro de don Mario Gamón de Silva, uno de los tantos libros, la consigna, la proclama que hizo el 5 de enero de 1859 don Pedro León Gallo cuando se tomó el cuartel de policía y la cárcel de Copiapó, sacando su cargo naturalmente a quien era intendente en ese tiempo, don Vicente Mira. Vicente, yo le voy a contar quién era don Vicente Mira, pero en esa oportunidad don Pedro León Gallo dijo: no soportaremos más este centralismo ciego y denigrante. Al autoritarismo de los santiaguinos opondremos nuestra valentía, a la ceguera de sus jefes nuestra sana voluntad de progreso regional, al afán de imponer sus desaciertos nuestra conciencia batalladora. Si ellos se comportan con crueldad, tendrán que soportar también nuestra crueldad. Si quieren guerra, que vayan buscando dónde enterrar a sus muertos. Cuando dijo esta proclama, los aplausos y los gritos ensordecedores fueron espontáneos y masivos en el Copiapó de aquel entonces, 1859. Don Vicente Mira, como le decía, era un intendente de la región, pero realmente déspota y yo diría incluso de una personalidad maligna. Él había puesto en la plaza de esa ciudad un madero, un árbol, en el cual se castigaba a las personas que infringían la ley. Había un verdugo con un látigo en la mano que daba los latigazos que la justicia, el juez de letra de aquel entonces, el juez de la zona, dictaminaba en contra de las personas que habían sido declaradas culpables de algún delito. Imagínense, eso era inadmisible para don Pedro León Gallo que se llegara a ese nivel de crueldad. Y este señor Vicente Mira era de Santiago. Bueno, llegó el día en que este caballero, la fuerza popular, lo hicieron salir de acá de la ciudad y arrancó de vuelta a su tierra. Y llegó en su reemplazo otro señor llamado José María Silva Chávez, nuevo intendente que asumió por designación de Santiago. Y este caballero era tan malo o peor que el anterior y llegó con la decisión de vengar el oprobio que había recibido su antecesor. También él quiso que se pagara con sangre, por así decirlo, todos los delitos que había. Y quiero ser breve en este punto preciso y decir cómo comenzó de alguna forma la revolución. Curiosamente, simultáneamente en ese tiempo, don Pedro León Gallo había sido elegido regidor de la comuna de Copiapó, el departamento de Copiapó. Y en ese tiempo este señor Silva Chávez dictaminó el castigo físico a 2 funcionarios de menor rango del municipio, ante lo cual se opuso don Pedro León Gallo como regidor, hoy día concejal. Entonces, ante esto, ante este arrebato, por así decirlo, desde el punto de vista de Silva Chávez, de que se le impugnara la decisión de castigar a estos 2 funcionarios, el señor Silva Chávez determinó la suspensión del cargo arbitrariamente de don Pedro León Gallo como regidor de la comuna. Esto dijo ya no puede ser más, y ahí empezó de alguna forma a tomar cuerpo esta revolución constituyente que tenía don Pedro León Gallo, porque esta era una mirada santiaguina de menosprecio hacia el nortino, hacia el trabajador, y eso también en un contexto de una pobreza enorme en la ciudad, porque el precio del cobre, el precio de la plata estaba por los suelos en esos tiempos, y se decía que en esa época de 1850 y tanto adelante habían por lo menos cerrado 300 minas. La gente caminaba en las calles buscando alimentos. Entonces el fervor de la gente por tiempos mejores fue siendo de alguna forma útil, digamos, para el objetivo de don Pedro León Gallo de buscar gente que quisiera participar en esta revolución en contra del centralismo. La idea era llegar hasta Santiago para tomarse el poder del país, con un ejército de atacameños. Don Pedro León Gallo hizo el llamado y la gente respondió espontáneamente. Se dice que llegó gente desde Chañaral a pie a tomar parte de este ejército constituyente que teníamos acá formándose en Atacama.
del Miral Señarcillo bajó un ejército llamado los Suaves Señarcillo. Viajó gente, llegó un momento cuando partieron que había tanto soldados que ya no había más armas, pero llegaron como 1000 más que dijeron no importa, nosotros queremos seguir igual porque ante el que caiga nosotros tomamos sus armas y seguimos la lucha, imagínense. Ese era un fervor grande constituyente que se armó acá en esta zona, en Atacama, y empezó la caminata hacia el sur. Un 14 de marzo de 1859 fue la primera confrontación de los atacameños en el sector de Los Loros, camino a La Serena. ¿Ah? Bueno, ante todo esto también me faltó decir que acá se fabricaron cañones con la pata de nuestra zona, se fabricó el peso constituyente también, o sea, hubo toda una preparación logística muy grande. Allí donde está el Hotel Diego de Almeida, estaba el lugar, el taller donde se fabricaban los cañones, se fabricaban las pesas, o sea, los pesos, digo, todo eso ahí por el contingente que apoyaba, los oficiales que apoyaban a don Pedro Longallo. Bueno, y así se llegó entonces a la primera confrontación el 14 de marzo de 1859 en el sector de Los Loros, en La Serena. Allí estaba, ¿quién estaba allí? Había estado esperándolo el señor Silva Chávez, el mismo intendente de acá, que en una escaramuza anterior Pedro Longallo lo había derrotado ahí en el sector de Piedra Colgada. Entonces él no llegó hasta el final cuando vio que ya estaba por caer derrotado, solo llegó tranquilamente con su hueste, pero se fue a Serena a esperarlo allí, sabiendo el camino que iba a tomar don Pedro Longallo. Pero para mala suerte de este señor Silva Chávez, nuevamente Pedro Longallo lo derrotó con sus huestes, ¿ah? Donde sobresalió la batalla cuerpo a cuerpo que se brindó allí por parte de los soldados atacameños con el Corvo. El Corvo posteriormente tuvo una muy mala reputación, por así decirlo, en tiempos modernos, pero los mineros, porque este ejército constituyente de Pedro Longallo estaba constituido esencialmente por mineros, estudiantes, ¿eh? Gente trabajadora que formó este ejército revolucionario de Pedro Longallo. Y allí entonces, en el sector de Los Loros, se le ganó esta batalla a don José María Silva Chávez, que representaba al gobierno de turno, que era de Manuel Montt, ¿ya? Y lo derrotaron entonces, y Pedro Longallo siguió más al sur, luego de apoderarse de Coquimbo, La Serena, porque este movimiento constituyente no solamente era copiapino, estaba siendo acogido desde Valparaíso hasta el norte, ¿ya? Era un gran movimiento que había convulsionado al país y estaba removiendo los cimientos políticos de Chile. Por eso en Santiago lo miraban con mucha atención y mucha preocupación, que en caso de llegar a Santiago no iba a ser fácil derrotar a este ejército tan valiente, porque se dice que los hombres eran realmente temerarios, aguerridos, ¿eh? Al punto de entregar cuerpo a cuerpo su vida sin ningún temor. Ellos se disponían a dar su vida por la patria de forma literal. Y después vino el segundo avance militar en Cerro Grande, un poquito de Serena, donde están, ¿ustedes conocen Serena, me imagino? Donde están las antenas de televisión, de radio en Serena, es el famoso Cerro Grande. Ahí se libró la segunda batalla, pero ahí, lamentablemente, nuestro ejército constituyente fue infiltrado por dos señores, Salvador Urrutia y un señor José Vallejo, que fueron traidores a la causa de Pedro Longallo, y ellos, que estaban encargados de reparar y mantener las armas y cargarlas, en vez de meterle pólvora a los fusiles, a los fusiles, pistolas, le pusieron café. Entonces llegaba el momento de que se venía el batallón adversario y Pedro Longallo de la hora de atacar, nadie podía hacer nada al ejército, y ahí esa situación fue la que terminó en una sangrienta masacre de nuestra gente, que no pudo hacer nada ante la invasión, ¿cierto? El atropello del adversario, sin que tuvieran la forma de defenderse porque las pistolas no funcionaban. Entonces, eso fue una situación que derivó en la derrota de Pedro Longallo, y como él mismo dijo, de un sueño constituyente, porque eso significó después que Pedro Longallo haya tenido que emigrar, arrancar hacia Argentina, Córdoba, San Juan, por allí, y estuvo relegado de Atacama durante 4 años, después fue a Estados Unidos, Europa, pero hasta ahí llegó el sueño constituyente, ¿ah? En cuanto a lo que era la proyección del mismo Pedro Longallo, porque quedaron otros constituyentes que querían seguir la batalla, como don Olegario Vallejo, que le llamaban el coronel, él se quedó acá y quería seguir, pero Pedro Longallo, cuando regresó al cabo de 4 años, que lo esperaron con los brazos abiertos y un gran recibimiento, dijo que había terminado todo este sueño libertario para Atacama, ¿no?
Pero para eso, él puso toda la riqueza que había acumulado su padre, don Miguel Gallo, en las minas de Chañarcillo. Porque él fue el que, cuando descubrió Juan Godoy mineral, él fue el que compró las posiciones y fue el principal explotador del yacimiento y acumuló mucha riqueza. Y toda esa riqueza, esa fortuna, la puso la señora esposa, doña Candelaria Collancea, madre de Pedro Longallo, que además tuvo, valga decir, otros 5 hermanos, 4 hombres y una mujer, Quiteria, ya lo es importante señalarla, porque en la batalla de los Loros, faltó decir que ahí don Pedro León Gallo recibió un balazo, una zona acá junto al cinturón, a la hebilla, que habiendo sido maltratada esa herida, o no bien tratada oportunamente, le fue produciendo un tipo de infección, tipo gangrena, que a la postre no pudo ser curada, no existía la penicilina en esos años, nada. Le significó en 1877 su muerte. ¿Ah? Él fue a Santiago, estuvo en la casa de su hermana Quiteria, que es la única hermana de ellos, y murió, se dice, en los brazos de su hermana, no habiendo recibido oportunamente la medicina que a lo mejor hoy día era fácilmente solucionable. ¿Ya? Dígame. Solo como para cerrar este punto, señalar que la señora Candelaria Collancea, madre de Pedro León Gallo, está hoy día en un monumento frente a la municipalidad de Copiapó. Por supuesto, ahí está. A ella la representa esa. Y ella fue, gracias a Mauricio, la que con sus propias manos, apoyando la decisión de su hijo, bordó la estrella amarilla de la bandera azul que hoy día vemos en muchas partes de nuestra ciudad, ¿cierto? Como la bandera regional. Esa fue la bandera oficial del batallón constituyente, del regimiento constituyente, o batallón, con esa bandera que fue bordada por la propia madre de don Pedro León Gallo, que puso a disposición de su hijo toda la fortuna familiar. Por eso que fue el hombre más grande que entregó su vida, entregó su fortuna, entregó sus sueños por la región de Atacama, como no había ninguno otro. Yo le digo, hay mucho más que poder señalar, pero de forma muy resumida, porque todavía nos quedan varias cosas más, varios puntos más. Podría señalarle respecto a don Pedro León Gallo, que ya lo dije, murió en 1877 a la edad de 47 años. Llegó el 12 de diciembre, llevaban sus restos a Caldera el día 16, y de ahí se llegó en tren a Copiapó, y según dicen los historiadores, fue el funeral más grande que había habido hasta entonces en la historia acá de nuestra comuna, porque Copiapó se despobló para acompañarlos acá hasta su última morada. Eso es todo. Ahora, es una de las cosas más horrorosas que vivió nuestra región en la época de la dictadura de Pinochet. Ellas eran 3 arrieras, 3 personas que vivían en el Pollo, a 197 kilómetros de Copiapó, y se dedicaban, eran collas, se dedicaban a trabajar la tierra, a atender a sus animales, y ellas tuvieron un gran pecado. El pecado fue ayudar a la gente perseguida, a la gente que querían matar, que querían torturar, ayudarla a que pasaran a Argentina. Y bueno, ¿qué les pasó? Ellas fueron desgolladas, las 3 desgolladas y amarradas en unos árboles, y le degollaron a todos sus animales. Esa es una de las cosas que se comenta, porque hay otra, por otro lado dicen que fue una cuestión satírica, fue un sacrificio. Otros dicen que ellas se mataron, que se suicidaron, que fue hecho por ellas mismas, pero la interrogante está, ¿por qué ellas estaban amarradas? Si se hubiesen suicidado, no podrían estar amarradas, ¿sí? Son conjeturas que van a ver que existen a lo largo de la historia. Pero yo quiero decirles que esto ha sido lo más horroroso que yo he vivido en mi largo tiempo de vida. Hay Juan Radrigán, que es un dramaturgo chileno que hace teatro, obviamente. Él hizo un texto y escribió una obra de teatro que se llamaba Las Brutas. Y ellas, las 3 actrices que personificaron a las hermanas Quispe, vinieron a Copiapó a presentar la obra,
y estuvieron con la gente cercana a las hermanas Quispe Cardoso. Ellas sufrieron mucho al ver la obra porque ellas no sabían, porque en la familia se había comentado, pero no sabían exactamente cómo había ocurrido esta terrible historia en su familia, digamos, provocada por la horrorosa dictadura de Pinochet. Eso. Es verdad, Yo recién le dije que nosotros debiésemos sentirnos orgullosos de la cantidad de artistas, de gente vinculada con el arte. Ella poetiza. Ella era una mujer lo más dulce que existe. Ella es contemporánea. Murió hará 1 año, 2 años, un poco más tal vez, un poco más. Claro. Y ella, Andrés Sabela, que es un novelista antofagastino, la hacía llamar la India Diaguita. Ella fue reconocida a lo largo de todo el país y en 5 ciudades fue declarada hija ilustre. Aquí en Copiapó fue declarada hija ilustre 2 veces, por el alcalde Estefan y por el alcalde actual, por don Mario Chicardini, que él es súper allegado también al tema cultural y patrimonial. Ella siempre hay como un símil entre la Violeta Parra y la Gabriela Mistral. Ella tenía un poquito de cada una de ellas y se preocupaba mucho de la naturaleza, reflejaba mucho los entornos. Ella era capaz de introducirte en el ambiente según la acción que ella estaba relatando en su poema. Era una mujer muy, muy dulce. Yo la conocí personalmente, a la Angelita, era encantadora. Eso. perfecto. Ahora vamos a ir a... Ustedes ya lo ven ahí, no estaba este punto consignado en el circuito, ¿eh? Pero ya que pasamos por acá, este señor, conocido como Negro Said, era Said Salomón Merles Patiño, ¿ya? Y a comienzos del siglo XXI, él fue muy famoso en televisión como bailarín. Estaba siendo apetecido por todos los canales. Yo no sé en qué canal estaba finalmente cuando le tocó fallecer, cuando murió en el 2002. Está ahí la fecha, ¿no? Dice 2000, no recuerdo, 2025, pero falleció en 2002. Ya, no sé, parece que estaba en el programa de Quique Morandé, porque era muy famoso Negro Said, copiapino auténtico, y él por ir a ver a su familia. Al regreso lo llamaron repentinamente que tenía que presentarse para un programa de televisión y fue en su vehículo propio manejando luego de haber trasnochado al llegar acá, haber compartido con su familia. O sea, el tipo no descansó lo suficiente y en su propio vehículo regresó a Santiago y se dice que iba a 180 kilómetros por hora cuando sufrió un accidente cerca de Los Vilos, tengo entendido, un accidente que dio muchas vueltas, campana el vehículo, y él quedó irreconocible y murió instantáneamente. Ahí, el famoso Negro Said, muy querido de acá porque era muy simpático, una familia muy conocida, y con gran ascendencia en la televisión en ese entonces. Y aquí están descansando sus restos. Él, como copiapino, la familia los trajo de vuelta a su tierra. Aprovechando que estamos por acá, el famoso Negro Said, un gran bailarín de la televisión chilena. Bueno, yo creo que no sé si la mayoría o gran parte de ustedes conoce este lugar. Había estado... ¿No llegaba todavía? Todavía no llegan todos, falta uno. Los que llegaron últimos, ¿tienen gente detrás aún? ¿Falta? Ah, ya. Bueno. Ellas son las adrianitas. ¿Quiénes son las adrianitas? Voy a partir indicando
de que todo lo que yo diga tiene que ver con la creencia popular, tiene que ver con el boca a boca que se va contando. No hay nada cierto, no hay nada definitivo frente a lo que ocurrió con ellas. Lo único definitivo puedo decir que es cómo ellas han entrado en los corazones de la gente de la gente de Copiapino. Acá está Adrianita Álvarez y Adrianita Quiroga. Eran dos mujeres que practicaban el comercio sexual, trabajadoras de la noche. Y hay dos historias. Hay una historia que una de las Adrianas, en su trabajo, conoció a un tipo, y este tipo, en Diego de Almagro fue esto, vuelvo a repetir, se comenta, se dice, la invitó a ir a otro lugar. Ella accedió y en el otro lugar habían más tipos, más hombres. Y allí hubo discusión, hubo problemas y allí la masacraron. Y la dejaron tirada en medio del... También se dice que fue en el Camino Internacional, otros dicen que fue en Cuesta Cardoni. No se sabe exactamente dónde fue. Esa fue la suerte de una de las Adrianas. La otra Adriana tenía relaciones un poquitito más serias con otro señor, y este señor era casado. Y andaban un día en la plaza de Copiapó, y la esposa de este señor lo sorprendió y con una daga mató a la Adriana. No voy a decir cuál de las dos porque no se sabe con exactitud si era la señora Quiroga o la señora Álvarez. Y aquí están ellas convertidas en animitas. ¿Qué es lo que es animita? Es la creencia popular que hace que la gente le pida favores y ella se los concede. En la medida que se los concede, la gente le pone placas de agradecimiento. A diferencia de un santo, porque un santo es canonizado por la Iglesia Católica. Se agregó una tercera Adrianita. Y allí hay otra historia. Dicen que esta tercera Adriana había muerto un año antes que llegaran estas dos, que eran amigas, las dos Adrianas que están juntas aquí primero. Y cualquier día, un día, aparece el ataúd de la Adriana que había fallecido un año antes sobre los ataúdes de las dos Adrianas. Y curiosamente, ella se llamaba Adriana también, y es las que están acá y que de todo Copiapó le rinde pleitesía, agradecimiento, gratitud, cariño. Esto es, todo lo que yo he comentado es de la creencia popular. Eso. ¿Alguna pregunta? Perdón, Adriana Labraña, ¿sí? Sí, la tercera Labraña, sí. Ella fue la que se agregó acá en este santuario, porque este es un verdadero santuario. Eso. Consulta, ¿el por qué decidieron poner a las tres juntas acá finalmente? Pues fue por un tema que tiene que ver con el fervor de la gente y que las tres se llamaban Adriana y por el hecho de que el ataúd apareció sobre ella. ¿Te fijas? ¿Algo más que yo pueda contestar? ¿Seguimos? Sí. Vamos al último. No se abandona. ¿Pueden pasar un poquito más allá? Ya. Estamos frente al mausoleo de los veteranos del 79. Evidentemente estamos hablando de la guerra
de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la Guerra del Pacífico, donde Atacama se hizo presente con los batallones Atacama 1 y 2, que viajaron de Copiapó, de toda la región en realidad, partiendo en navíos de Caldera hacia el norte, y tuvieron las batallas allí en la sierra peruana en contra del enemigo peruano-boliviano. De Atacama partieron alrededor de 1.300 soldados y regresaron no más de 630. El resto murió en las sierras, entregó su vida por la patria. Y cuando estos soldados regresaron a Atacama, fueron recibidos en la estación con vítores, se despobló también la ciudad para recibir a estos héroes de la Guerra del Pacífico, y fueron recibidos con arcos de triunfo por calle Atacama. Se construyeron 14 arcos desde la estación hasta la plaza donde llegaron. ¿Ya? Bueno, eso es parte de cómo se generó la historia de los héroes de Atacama en el contexto de la Guerra del Pacífico. Pero como decía yo, solamente regresaron 630, algo así, desde la Sierra Nortina, y muchos de ellos quedaron esparcidos allá en esos terrenos, hasta que más adelante, ya una vez terminada la Guerra del Pacífico, se armó en Copiapó una entidad que se llamó los Lisiados de Copiapó. Ellos se propusieron ir al rescate de los compañeros que habían quedado perdidos en las tierras nortinas. Y pidieron ayuda al gobierno, pero el gobierno nunca los apoyó, así que con recursos propios hicieron la campaña del rescate de los cuerpos de estas personas. También otro señor más adelante, ya en la década de 1940 por ahí, don Rodolfo San Román, terminó de traer los últimos restos que habían encontrado, que se encontraron, junto con sábanas, pistolas y un montón de testimonios, que él en todo caso resguardó en su casa propia de calle O'Higgins, don Rodolfo San Román. Pero acá yacían no solamente los héroes que fallecieron en la Guerra del Pacífico, sino que también familiares de ellos, porque esto es un trabajo, digamos, particular. Esto no nació del Estado, esto fue construido y entregado al uso en 1942, aquí tengo los estatutos, por la Sociedad de Militares y Civiles Veteranos del 79, conformada entre los años 1888 y 1923. Esto se incluyó en Copiapó, están los estatutos de esta sociedad que se conformó justamente para rendir los honores correspondientes y darle sepultura digna a quienes habían sido héroes en la Guerra del Pacífico, ya que el gobierno nunca les dio la recepción, les dio los méritos que ellos tenían. De hecho, se dice que el pago de Chile nace justamente la expresión por la nula retribución que recibieron en los héroes de la Guerra del Pacífico respecto al gobierno de nuestro país. ¿Ya? Llegaron mutilados, sin piernas, heridos, muchos llegaron a esta situación y así murieron, y sin ninguna ayuda del Estado, muchas veces en forma indigente. Entonces aquí se fueron guardando, depositando los restos de personas tan conocidas dentro de la Guerra del Pacífico. Voy a mencionar, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la expresión los 5 juramentados de Atacama. Hay un himno que habla de los juramentados de Atacama, donde eran 5 militares que dijeron, si muere uno, tenemos que morir todos. Y ellos dieron la vida en el campo de batalla en la sierra de Tacna, de Dolores y otros más. Por ejemplo, me refiero a Ramón Vallejo, Vicente Blanco, Andrés Wilson, Moisés Arce y sobre todo don Rafael Torreblanca, el soldado poeta que escribió poesía desde el campo de batalla a su enamorada. Y hoy día el regimiento de Copiapó lleva el patronímico de Rafael Torreblanca. Bueno, ellos estuvieron acá guardados hasta que en 1978 se construyó y se entregó al uso la cripta que está en la Alameda. Y los cuerpos de acá fueron trasladados hasta ese lugar, en la Alameda. Allí permanecieron hasta que el 2015, ustedes saben, los que son copiapinos, no sé si alguien llegó después del 2015, hubo un aluvión que arrasó con nuestra ciudad, con todo. Sí. Y ese sector, como es aguas abajo, quedó taponeado con agua y barro. Hubo que trabajar con pala y picota en sacar todo el barro que ya se había endurecido en poco tiempo. Voluntarios a través de las redes sociales hizo un llamado a que la gente fuera a colaborar para sacar los restos de esta gente, de estos héroes que estaban allí enterrados en el barro. Y fue mucha gente civil hasta que
llegó el ejército, la municipalidad dijo, esto hasta aquí nomás, déjenlo a nosotros, y ellos rescataron los restos finalmente y los trajeron de vuelta acá, a este lugar, temporalmente, porque en el 2022, si no me equivoco, se hizo la operación Héroes de Atacama y se trasladaron los cuerpos hasta el regimiento. Allí todavía están los casi 80, porque se rescataron 88, habían 81 cuerpos, 85 cuerpos en la cripta abajo, que se inundó, pero curiosamente hoy día se habla de que, aunque se rescataron todos, hoy día se habla de que solamente hay 74 en el regimiento. Entonces la gente, los historiadores se preguntan dónde quedaron esos 10 o 11 que faltan. Es un misterio que tendría que aclarar. Bueno, como anécdota nomás. Entonces, hoy día esa gente que estuvo acá, hoy día descansa sus restos allí en el regimiento y ahí está, aparte de ella, también han escuchado ustedes la cantinera Candelaria, la cantina Candelaria. También estuvo acá enterrada y también está hoy día descansando en el regimiento, pero ese es un compromiso temporal de mantención. El problema es que esto hoy día está imposible de traerlo de vuelta acá, porque está adentro totalmente destruido, el piso está roto, hay un nivel inferior que todavía guarda restos óseos, que no se sabe quiénes son, pero están todos apilados, desordenados, realmente. Por fuera se ve aparentemente bonita la mantención, pero interiormente está todavía imposible de ser ocupada, ¿ya? Por eso aquí hay llamado a la autoridad en la que esto se reponga, pero el problema es que esto es particular. Y ustedes saben que los gobiernos o las entidades públicas no pueden invertir en cosas particulares, como que fuera la casa de nosotros, arreglarnos la reja, la vereda, no se puede, ¿ya? Entonces hay que hacer algún acuerdo para llegar a remodelar esto y recomponerlo. Aquí abajo estaban escritos los nombres de todas las batallas que se libraron: Pisagua, Topater, la Sierra de Perú, y los soldados un día vinieron a pintar esto y pintaron sobre los nombres que estaban escritos en las batallas, las fechas, todo. Los propios soldados borraron eso, lo pintaron y desapareció ese antecedente bastante importante, porque eran las batallas en que habían participado estos soldados, ¿ya? Y aquí este es un tema que, a pesar que data de la época de la Guerra del Pacífico, cobra relevancia actual, porque este tema todavía se ha armado un litigio hoy día. Se ha armado un litigio porque esto se dice que lo habría comprado una empresa funeraria para construir nichos acá. Porque esto es particular, reitero, entonces lo podrían vender los que quedan de esta sociedad de veteranos del 79, que tienen las facultades para disponer de porque no solamente de los soldados, sino que también para la familia. Entonces estos habrían llegado a un acuerdo económico con una empresa funeraria de Copiapó que habría pagado 80 millones de pesos por la posesión del terreno, que esto tendría que desarmarse y demolerse. Sin embargo, y afortunadamente, esto lo llevó a oídos de un grupo de historiadores de acá de la región, de Copiapó particularmente, y ellos se movilizaron, conversaron con las autoridades, tuvieron reunión con el alcalde, con el gobernador, y se pusieron firmes de que esto no se podía vender. Y ante esta situación, ante este problema que traspasó, digamos, los límites de acá del sector, sino que llegó a nivel de autoridades, aparentemente la empresa ya habría echado pie atrás y ya se habría desistido de concretar la venta de este patrimonio que es de todos, que fue, no sé si lo dije, instaurado en 1942. ¿Ah? Así que esto fue una parte de la historia presente de ayer y también futura, porque una vez que se arregle, tendrían que volver acá los héroes que descansan hoy día el sueño eterno en el regimiento de Copiapó. Y también el conocimiento y la historia, porque mientras nosotros sepamos de nuestra historia, también vamos a saber valorarla y cuidarla. Y también me gustaría poder darle un aplauso a don Sergio Zatecueta, a don Primo Ledesma, a Verónica Rubina, al equipo de seguridad pública que nos está acompañando, al equipo de turismo también, a Mayron que nos está acompañando con comunicaciones. Fuerte aplauso. Así que en realidad muchas gracias por venir, por estar, y vamos a seguir teniendo recorridos, como decía el director don Mauricio, para que puedan seguir las redes sociales. Un puntito, solamente cortito, muy breve. Y se dice que hoy día en el cementerio descansan alrededor de 200.000 almas del sueño eterno.
que los invito a que puedan seguir la lucha y al final ¿Cómo estuvo? Bueno, ¿Bueno? sí. Ya, mi gente, terminamos el tour. Pero nos vamos para la casita. Esto fue Volados Paranormales, mi gente.